Lo que estás a punto de descubrir no aparece en los medios oficiales. Lo que sucedió ese día en la plaza de San Pedro ante miles de testigos ha sido silenciado por las más altas esferas del Vaticano. Una mujer desconocida se acerca al Papa León XIV, el primer pontífice estadounidense en la historia de la Iglesia Católica, y le entrega algo que hará temblar los cimientos de una institución milenaria. Las cámaras captaron cada segundo, pero lo que contenía ese sobresellado con cera roja desataría una crisis sin precedentes. Si valoras la verdad, suscríbete ahora a nuestro canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna revelación explosiva. Y deja un like si crees que el mundo merece conocer lo que realmente ocurre tras los muros sagrados. Comenta desde qué país nos estás viendo porque esta historia nos conecta a todos. Y si realmente quieres apoyar este canal para que sigamos trayéndote contenido que otros no se atreven a mostrar, considera dejarnos un super thanks. Cada contribución nos permite investigar más profundo en los misterios ocultos de la Iglesia Católica. La mañana del 23 de octubre del 2025 había amanecido con un cielo plomizo sobre Roma, cargado de presagios que nadie supo interpretar. En la plaza de San Pedro, más de 50.000 peregrinos y turistas se agolpaban esperando la audiencia general del Papa León XIV, ese pontífice que apenas 7 meses atrás había asombrado al mundo al convertirse en el primer papa nacido en territorio estadounidense. Los guardias suizos, con sus uniformes del Renacimiento que parecen sacados de otra época, mantenían el orden con eficiencia militar mientras los periodistas de más de 100 países ajustaban sus cámaras para transmitir en vivo lo que nadie imaginaba sería el momento más perturbador del joven pontificado del León XIV. Entre esa multitud palpitante de fe y curiosidad, una mujer de aproximadamente 65 años observaba con una intensidad que helaba la sangre. Su nombre era Elena Martínez y había viajado desde un remoto pueblo en el sur de España con un propósito que la atormentaba día y noche. Vestía con absoluta sencillez, un abrigo beige gastado por los años de pobreza y un pañuelo que cubría parcialmente su cabello plateado, pero en sus manos apretaba con fuerza sobrehumana un sobre blanco sellado con cera roja sangre, como si temiera que las fuerzas del mal pudieran arrebatárselo si lo soltaba aunque fuera por un solo segundo. Elena no era una persona ordinaria aunque su apariencia humilde sugiriera lo contrario. Durante los últimos 40 años había experimentado lo que ella misma describía como visiones, momentos aterradores en los que su mente se llenaba de imágenes apocalípticas y palabras que no podía controlar ni explicar con la lógica humana. No eran sueños comunes, insistía siempre que alguien osaba cuestionarla. Eran experiencias conscientes, tan vívidas como mirar una película proyectada directamente en su cerebro por fuerzas que escapaban a toda comprensión terrenal. La mayoría de las personas en su pueblo la consideraban perturbada, alguien que había perdido la cordura. Pero algunos ancianos la respetaban en silencio, recordando que su abuela había tenido una reputación similar y había predicho eventos que posteriormente sacudieron a toda la región. Pero Elena nunca había buscado atención ni fama. De hecho, durante décadas había mantenido sus experiencias en el más absoluto secreto, compartidas solo con su confesor, el padre Tomás, un sacerdote de 70 años que la conocía desde niña y que había visto cosas en su larga carrera que le habían enseñado que existen misterios que la razón no puede explicar. Todo cambió de forma dramática 3 meses atrás cuando Elena experimentó la visión más devastadora de su vida. No fue gradual como las anteriores que le permitían prepararse mentalmente. Esta la golpeó como un rayo divino mientras preparaba la cena en su pequeña cocina. De repente se encontró observando el interior del Vaticano, caminando por pasillos de mármol que nunca había visto en persona ni en fotografías. Y allí, en una sala privada inaccesible al público, vio al Papa León XIV arrodillado en oración, su rostro marcado por una angustia profunda que le atravesaba el alma. Luego escuchó palabras, no con sus oídos sino con esa parte de su mente que captaba las visiones sobrenaturales. Las palabras venían en un flujo constante, urgente, como si alguien estuviera dictándolas desesperadamente antes de que se agotara el tiempo. Elena corrió a buscar papel y lápiz con manos temblorosas, escribiendo frenéticamente mientras las palabras continuaban llegando como un torrente imparable. Cuando finalmente cesaron después de casi 3 horas ininterrumpidas, miró lo que había escrito y sintió un escalofrío mortal que la sacudió hasta los huesos. El mensaje era específico, directo y profundamente perturbador. Hablaba de decisiones que el Papa enfrentaría, de una crisis catastrófica que se avecinaba en la Iglesia, de una elección entre 2 caminos que determinaría el futuro de más de 1.300 millones de católicos en todo el mundo. Pero lo más inquietante y lo que casi la hace colapsar del terror era que el mensaje incluía detalles imposibles de conocer, referencias a eventos que no se habían hecho públicos, nombres de cardenales conspiradores que ella nunca había oído mencionar, secretos guardados en los archivos más clasificados del Vaticano.
Cuando mostró lo que había escrito al padre Tomás, el anciano sacerdote leyó en silencio absoluto, su rostro tornándose cada vez más pálido como si estuviera viendo un fantasma. Finalmente había levantado la vista con una mezcla de asombro y terror genuino en sus ojos. «Elena, esto es imposible», murmuró con voz quebrada. «Algunos de estos detalles yo lo sé porque tengo contactos secretos en el Vaticano y ni siquiera son de conocimiento público dentro de la jerarquía de la Iglesia. Hay información aquí que solo 3 o 4 personas en todo el mundo conocen. ¿Cómo demonios puedes saber esto?» Elena sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. «No lo sé, padre», sollozó. «Solo escribí lo que vi, lo que escuché. Siento que si no entrego este mensaje algo terrible va a suceder. ¿Qué debo hacer?» El padre Tomás había meditado durante días que se convirtieron en semanas de agonía espiritual. Consultó con teólogos de absoluta confianza que habían estudiado fenómenos paranormales y revelaciones privadas durante décadas, investigó precedentes históricos de mensajes similares desde los tiempos de Santa Catalina de Siena hasta las controversiales apariciones de Fátima. Rezó por orientación divina hasta que sus rodillas sangraron. Finalmente había llegado a una conclusión que le costó pronunciar en voz alta porque sabía que estaba poniendo en juego su propia reputación y carrera. «Debes entregarlo personalmente al Santo Padre», le dijo con voz grave. «No a través de canales oficiales burocráticos porque podría ser filtrado, alterado o simplemente descartado por funcionarios que no comprenden. Debe ser de tus manos a las suyas directamente. Sé que suena imposible para una mujer humilde como tú, pero si este mensaje es genuino y tengo razones poderosas para creer que podría serlo, entonces encontrarás la manera porque Dios abrirá las puertas». Y así Elena había usado sus ahorros de toda una vida de sacrificio para comprar un billete de autobús a Madrid, luego un vuelo económico a Roma donde llegó con apenas dinero para 3 días de hospedaje en un hostal miserable. Había pasado esos 3 días observando los patrones de seguridad del Vaticano, los movimientos de los guardias, los momentos en que el Papa estaba más accesible al público, estudiando cada detalle con la precisión de alguien que sabe que tendrá una sola oportunidad. Ahora, mientras la audiencia papal comenzaba y el Papa León XIV emergía en el papamóvil descubierto para recorrer lentamente la plaza saludando a los fieles con esa sonrisa que había cautivado millones, Elena sintió que su corazón latía con tanta fuerza que temía que otros pudieran oírlo como un tambor de guerra. Había estudiado la ruta exacta que el vehículo tomaría basándose en audiencias anteriores. Sabía exactamente dónde debía posicionarse para tener aunque fuera una pequeña posibilidad. El papamóvil avanzaba con lentitud deliberada, deteniéndose ocasionalmente para que León XIV pudiera bendecir a niños inocentes o aceptar regalos de los peregrinos más fervorosos. Los guardias suizos caminaban junto al vehículo blindado, sus ojos escaneando constantemente la multitud en busca de cualquier amenaza potencial. Las cámaras de televisión de CNN, BBC, RAI y docenas de cadenas más seguían cada movimiento del pontífice transmitiendo en vivo a más de 1.000 millones de espectadores en todo el planeta. Elena comenzó a abrirse paso entre la multitud apretada, moviéndose con determinación sobrenatural pero sin causar alarma. La gente la dejaba pasar automáticamente. Algunos dirían después que sintieron una fuerza invisible que los impulsaba a apartarse. Se posicionó exactamente donde había planeado, en un punto donde el papamóvil tenía que reducir la velocidad para girar. Cuando el vehículo se aproximó y Elena pudo ver claramente el rostro del Papa a apenas metros de distancia, levantó el sobre con ambas manos temblorosas, extendiéndola hacia adelante como si estuviera ofreciendo su propia alma. Su voz, normalmente suave y tímida, salió con una claridad y fuerza que la sorprendió incluso a ella misma como si otra entidad estuviera hablando a través de ella. «Santo Padre», gritó con voz que cortó el aire como un cuchillo, «un mensaje para usted. Es urgente. Viene de más allá». Uno de los guardias suizos se movió inmediatamente para interceptarla con mano en su arma. Pero en ese preciso momento que parecía estar congelado en el tiempo, el Papa León XIV giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Elena. Fue solo un segundo que se extendió como una eternidad. Pero en ese segundo algo inexplicable pasó entre ellos, una conexión que los testigos presenciales describirían después como sobrenatural. El Papa sintió un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. Levantó una mano deteniendo al guardia con un gesto que sorprendió a todo su equipo de seguridad. «Déjala acercarse», dijo el pontífice con voz extrañamente calmada que contrastaba con la tensión del momento. El murmullo de sorpresa absoluta recorrió la multitud como una ola. Las cámaras de televisión se reenfocaron rápidamente en la escena capturando cada detalle para la posteridad. Los periodistas comenzaron a murmurar excitadamente entre ellos porque esto era completamente inusual.
un quiebre radical del protocolo de seguridad estrictamente establecido desde los intentos de asesinato contra papas anteriores. Elena se acercó al papamóvil con pasos temblorosos que apenas podía controlar. De cerca podía ver el rostro del papa con absoluta claridad, las líneas de edad y sabiduría grabadas por 70 años de vida, los ojos que mostraban tanto cansancio como compasión infinita. Extendió el sobreácido con manos que temblaban violentamente. «Santo Padre», dijo con voz quebrada por la emoción, «he viajado desde España para entregarle esto. Sé que suena una locura, pero es vital que lo lea. No soy nadie importante, solo una mujer pobre que ha visto cosas que no comprendo, que me atormentan. Pero este mensaje es para usted y solo para usted. Viene de un lugar que está más allá de nuestra comprensión». El Papa León XIV tomó el sobre con manos firmes que no mostraban duda. Su mirada no dejaba el rostro de Elena como si estuviera leyendo algo más allá de sus palabras, penetrando en su alma misma. Cuando habló su voz era gentil, pero con una intensidad que pocos habían escuchado en sus 7 meses de pontificado. «¿Cómo te llamas, hija mía?», preguntó con genuina curiosidad. «Elena Martínez, Santo Padre, de Córdoba en el sur de España». «Elena de Córdoba», dijo el Papa con solemnidad, «te prometo que leeré lo que me has traído con la máxima atención. Puedes quedarte en Roma unos días. Tengo muy poco dinero, Santo Padre, apenas para 2 días más. No te preocupes por eso. Alguien de mi equipo se encargará. Alguien te contactará. Que Dios te bendiga, Elena, y te proteja de las fuerzas oscuras». El Papa hizo la señal de la cruz sobre ella con movimiento deliberado y el papamóvil continuó su recorrido, pero todos los presentes pudieron ver que el pontífice sostenía el sobre con ambas manos ahora, mirándolo con una expresión que no podía descifrar del todo, una mezcla de preocupación y algo que parecía ser reconocimiento. Los siguientes minutos fueron un caos controlado por los protocolos de seguridad. Varios guardias suizos rodearon a Elena no con hostilidad sino con cautela extrema. Un oficial de seguridad del Vaticano, un hombre de mediana edad con el distintivo de comandante y cicatrices que hablaban de décadas de servicio, se acercó a ella con expresión inescrutable. «Señora Martínez», dijo con tono profesional pero no amenazante, «necesito que venga conmigo solo para hacer algunas preguntas de rutina obligatoria. No está en problemas, pero cuando alguien se acerca al Santo Padre de esta manera tan irregular, debemos seguir ciertos procedimientos estrictos de seguridad nacional. ¿Comprende, verdad?». Elena asintió, todavía temblando por la adrenalina de lo que acababa de suceder, sintiendo que sus piernas apenas podían sostenerla. Fue escoltada discretamente fuera de la plaza hacia un edificio lateral del Vaticano que pocos turistas conocen. La llevaron a una sala de interrogatorios modesta pero cómoda con paredes beige y una mesa simple con 3 sillas de metal. Durante las siguientes 2 horas interminables, Elena fue interrogada por 3 funcionarios diferentes de seguridad e inteligencia vaticana. Querían saber absolutamente todo. Quién era con documentos de identidad verificados, de dónde venía con investigación de antecedentes, cómo había planeado acercarse al Papa paso por paso, que contenía exactamente el mensaje aunque ella se negó a revelar los detalles, si trabajaba para alguien o alguna organización, si tenía conexiones con grupos políticos extremistas de izquierda o derecha o religiosos fundamentalistas que pudieran representar una amenaza. Elena respondió cada pregunta con paciencia infinita y honestidad absoluta, comprendiendo que solo estaban haciendo su trabajo vital en un mundo lleno de amenazas. Finalmente, el comandante de seguridad, cuyo nombre era Marco Bellini, regresó a la sala después de hacer verificaciones exhaustivas. Su expresión había cambiado dramáticamente de cautelosa a pensativa e incluso ligeramente perturbada. «Señora Martínez», dijo sentándose frente a ella, «hemos verificado su historia con múltiples fuentes. Contactamos al padre Tomás de Córdoba, quien ha confirmado su identidad, su carácter intachable y los eventos de los últimos 3 meses. Hemos revisado sus registros financieros, sus antecedentes penales limpios, su historial médico. Todo parece corresponder exactamente con lo que nos ha dicho. No representa una amenaza de seguridad, según todos nuestros protocolos». «¿Entonces puedo irme?», preguntó Elena con voz apenas audible. «Sí puede irse, pero el Santo Padre ha dado instrucciones específicas que nos sorprendieron a todos. Ha leído su mensaje inmediatamente apenas llegó a sus aposentos privados y solicita que usted permanezca disponible en Roma durante al menos una semana. Es muy posible, casi seguro, que desee hablar con usted personalmente en los próximos días. Esto es extremadamente inusual, señora Martínez. En mis 20 años de servicio en seguridad vaticana nunca he visto algo así». Elena sintió que sus piernas casi cedían bajo el peso de esa revelación imposible. «El Papa quiere hablar conmigo», susurró como si las palabras fueran de otro idioma. «Personalmente conmigo una nadie». «Así parece», confirmó Bellini.
Alguien del personal papal se pondrá en contacto con usted en su hospedaje dentro de las próximas 24 horas. Mientras tanto, y esto es crítico, le pido que mantenga absoluta discreción sobre el contenido de su mensaje. No hable con periodistas, no hable con otros peregrinos, no publique nada en redes sociales. La seguridad del Santo Padre y la estabilidad de la Iglesia podían depender de su silencio. ¿Comprende la gravedad de lo que le estoy diciendo? Sí, comandante, por supuesto, respondió Elena sintiendo el peso monumental de esa responsabilidad. Le doy mi palabra ante Dios. Esa noche en su pequeña habitación del hostal que olía a humedad y años de descuido, Elena apenas pudo dormir ni un segundo. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro del Papa mirándola con esa expresión de reconocimiento mezclada con algo que parecía ser preocupación profunda, como si ella supiera algo, como si el mensaje solo confirmara sus peores temores sobre lo que estaba ocurriendo en las sombras del Vaticano. Pero que contenía ese mensaje que hizo que el Papa León XIV rompiera el protocolo de seguridad establecido después de décadas de intentos de asesinato. ¿Y por qué solicita ver nuevamente a esta humilde mujer española que no tiene ninguna conexión con el poder? Si quieres descubrir la verdad que el Vaticano no quiere que sepas, suscríbete ahora mismo. Dale like a este video para que YouTube lo muestre a más personas que merecen conocer estos secretos. Y comparte con todos tus contactos porque esta historia está siendo censurada. Activa las notificaciones para ser el primero en ver cuando revelemos el contenido explosivo de esa carta. Comenta qué crees que decía el mensaje. Tus teorías podrían estar más cerca de la verdad de lo que imaginas. Y si este contenido te parece valioso y quieres que sigamos investigando los misterios prohibidos de la Iglesia Católica, apóyanos con un super thanks. Cada contribución nos permite ir más profundo donde otros no se atreven. No te pierdas el próximo capítulo donde se revela exactamente lo que estaba escrito en esa carta y las consecuencias que casi destruyen el papado de León XIV. La llamada que cambiaría para siempre la vida de Elena llegó a la mañana siguiente, justo cuando terminaba un desayuno frugal de café aguado y pan duro en el pequeño comedor del hostal. Una voz femenina profesional pero amable se identificó como la hermana Beatrice, asistente personal del secretariado papal. Señora Martínez, dijo con tono que no admitía objeciones, el Santo Padre desea reunirse con usted esta misma tarde a las 3 en punto. Un coche oficial pasará a recogerla a las 2:15. Por favor, esté lista y traiga alguna identificación oficial válida. No diga nada a nadie sobre esta reunión. Es confidencial al más alto nivel. Elena apenas pudo articular una respuesta afirmativa antes de que la línea se cortara dejándola en shock absoluto. Pasó las siguientes horas en un estado de nerviosismo que oscilaba entre el pánico puro y una extraña calma sobrenatural. Se cambió 3 veces de ropa antes de decidirse por un vestido sencillo azul marino que había traído para ocasiones especiales, el único que tenía remotamente presentable. Exactamente a las 2:15 un sedán negro con placas diplomáticas del Vaticano y vidrios polarizados se detuvo frente al hostal causando que varios huéspedes miraran con curiosidad. El conductor, un hombre joven vestido con traje oscuro y auricular de seguridad, la saludó cortésmente y le abrió la puerta trasera con gesto reverente. El viaje fue en silencio absoluto atravesando las calles históricas de Roma hasta las puertas privadas del Vaticano, esas que el público nunca ve, donde los guardias los dejaron pasar sin ninguna inspección después de verificar credenciales. Elena fue conducida a través de pasillos secretos que reconoció vagamente de sus visiones 3 meses atrás, lo cual le provocó un escalofrío de confirmación. El mármol pulido reflejaba la luz dorada de las lámparas antiguas y frescos del Renacimiento pintados por maestros inmortales observaban desde los techos como testigos silenciosos de siglos de conspiraciones e intrigas. Finalmente llegaron a una puerta de madera tallada a mano con símbolos religiosos que tenía siglos de antigüedad. La hermana Beatrice, una mujer de unos 50 años con hábito negro impecable y expresión serena que ocultaba tensión, la esperaba allí como una guardiana del umbral. Señora Martínez, dijo con voz suave pero firme, el Santo Padre la recibirá en su estudio privado. Es un honor poco común. Muy pocas personas son recibidas aquí. Por favor, sígame y recuerde no tocar nada y responder solo cuando se le pregunte directamente. La puerta se abrió con un crujido antiguo a una sala sorprendentemente modesta que contrastaba con la opulencia exterior. Había estanterías llenas de libros en múltiples idiomas, un escritorio de madera oscura cubierto de papeles y documentos clasificados, una ventana que daba a los jardines vaticanos donde la luz del sol creaba patrones hipnóticos, y en el centro 2 sillas simples de madera frente a una mesa, baja sin adornos. El Papa León XIV estaba de pie junto a la ventana, vestido con su sotana blanca, simple mirando hacia afuera con manos cruzadas a la espalda en postura de profunda meditación.
Se volvió cuando entraron y Elena pudo ver que su rostro mostraba las marcas de una noche sin dormir, ojeras profundas y expresión grave. «Gracias, hermana Beatrice», dijo el Papa con voz que sonaba cansada. «Puede retirarse, por favor, y asegúrese de que no seamos interrumpidos bajo ninguna circunstancia, ni siquiera por el cardenal secretario de Estado. Esto es una conversación que debe permanecer entre estas paredes». Cuando la puerta se cerró con un sonido final dejándolos completamente solos, el Papa hizo un gesto hacia las sillas. «Por favor, Elena, siéntate», dijo usando su nombre de pila con familiaridad sorprendente. «Te ofrezco algo de beber. Agua, café, tal vez algo más fuerte porque lo que vamos a discutir es pesado». «No, gracias, Santo Padre», respondió Elena con voz temblorosa. «Estoy demasiado nerviosa para beber cualquier cosa sin derramarla. Mi estómago está hecho un nudo». Una sonrisa triste cruzó el rostro del pontífice. «Entiendo perfectamente cómo te sientes. Yo también estoy un poco nervioso, si te soy brutalmente honesto. No todos los días el Papa recibe mensajes que parecen venir de más allá de lo que podemos ver». Se sentó frente a ella y Elena notó que sostenía el sobre que ella le había entregado el día anterior, ahora abierto y con las hojas visibles. «He leído tu mensaje varias veces durante toda la noche», confesó con voz grave. «También he orado mucho sobre él. He consultado textos antiguos, he buscado precedentes históricos. Ahora necesito que me cuentes todo sobre cómo llegó a tus manos, cada detalle por más insignificante que parezca». Elena respiró profundamente sintiendo que el aire le quemaba los pulmones y comenzó su historia desde el principio. Le habló de las visiones que había experimentado desde joven, apenas una adolescente, de cómo las había mantenido en secreto absoluto durante décadas por miedo a ser considerada loca, del padre Tomás y su consejo arriesgado. Le describió la visión específica de 3 meses atrás con todos los detalles que podía recordar sin omitir nada, como las palabras habían llegado a ella como un torrente imparable, como había escrito frenéticamente durante horas sin entender completamente lo que escribía como si fuera un canal. El Papa escuchaba con atención absoluta sin interrumpir ni una sola vez, sus ojos nunca dejando el rostro de Elena como si estuviera buscando la más mínima señal de engaño o inestabilidad mental. Cuando ella terminó dejando escapar un suspiro agotado, el Papa guardó silencio por un momento largo que se extendió como una eternidad antes de hablar. «Elena», preguntó con voz cargada de significado, «¿sabes realmente lo que escribiste? ¿Entiendes el significado completo de las palabras que pusiste en este papel? Estas palabras podrían cambiar el rumbo de la Iglesia Católica». «Algunas partes, sí, Santo Padre», respondió Elena con honestidad dolorosa, «otras no completamente. Sé que hablan de una crisis terrible en la Iglesia, de decisiones imposibles que usted debe tomar muy pronto. Pero hay referencias que no comprendo en absoluto, nombres de cardenales que nunca escuché y eventos futuros que son como acertijos para mí». El Papa León XIV abrió el sobre con manos que ahora temblaban ligeramente y extrajo las hojas que contenía, páginas escritas con letra temblorosa pero legible. Su voz se volvió más grave cuando comenzó a leer en voz alta palabra por palabra. «León, hijo de América, portador de una cruz que no elegiste, sino que fue elegida para ti por fuerzas que escapan a tu comprensión. El tiempo de la prueba definitiva se acerca más rápido de lo que crees. Dentro de la casa que crees sólida hay grietas profundas que amenazan con convertirse en abismos que tragarán todo. Aquellos que deberían ser tus hermanos en Cristo conspiran contra ti no por maldad pura en sus corazones, sino por miedo a lo que representas para el futuro». Hizo una pausa levantando la vista hacia Elena con ojos que mostraban asombro mezclado con terror. «Esto es extraordinariamente específico», dijo con voz que casi se quiebra. «Se refiere a tensiones reales dentro de la curia romana, tensiones que solo un círculo muy pequeño de 5 personas conoce. Estas tensiones no son públicas, Elena. No están en periódicos ni en informes oficiales. Son conversaciones secretas en habitaciones cerradas». Elena sintió un escalofrío helado recorrerle toda la columna vertebral. «Yo no tengo forma de conocer esas cosas, Santo Padre», susurró casi sin voz. «Le juro por la memoria de mi hijo muerto que solo escribí lo que llegó a mí. No inventé nada. No leí nada. Viene de un lugar que no comprendo». «Te creo», dijo el Papa con suavidad pero con convicción absoluta. «Y eso es lo que me aterra profundamente porque significa que esto es real». Continuó leyendo y su voz se hizo aún más tensa. «El cardenal de las vestiduras rojas y el corazón de hielo buscará tu deposición usando todos los medios a su alcance. Reunirá a otros cardenales conservadores bajo el estandarte de la tradición, pero su verdadero estandarte es el poder absoluto. Debes enfrentarlo con verdad, no con autoridad papal. Solo la verdad lo desarmará porque en el fondo de su alma congelada aún hay una chispa de fe genuina». El rostro del Papa se había puesto pálido como la muerte.
El cardenal Vincento Baldassarre murmuró casi para sí mismo. Tiene que ser él. Las vestiduras rojas podrían referirse a cualquier cardenal porque todos las usan, pero el corazón de hielo y la obsesión enfermiza con el poder eso lo describe perfectamente. Y sí he recibido informes clasificados de inteligencia vaticana de que está reuniendo apoyo secreto para cuestionar mi pontificado apenas 7 meses después de mi elección. ¿Quién es ese hombre exactamente?, preguntó Elena atreviéndose por primera vez a hacer una pregunta directa. Un cardenal italiano de la vieja guardia, respondió el Papa con tono que mezclaba respeto y frustración, brillante intelectualmente, uno de los mejores teólogos de su generación, políticamente astuto como pocos, pero fundamentalmente motivado por el control institucional, más que por la misión espiritual de servir a los más pobres. Fue uno de mis oponentes más fuertes durante el cónclave que me eligió, perdió por apenas 8 votos. Pero Elena, escucha esto con atención, esto no es conocimiento público. Incluso dentro del Vaticano, solo mis consejeros más cercanos, apenas 4 personas, saben de su campaña subterránea para desestabilizarme. Y tú lo escribiste 3 meses antes de que yo mismo lo supiera completamente. El Papa continuó leyendo con voz cada vez más quebrada. Pero la amenaza desde dentro no es la más grande que enfrentarás. Una revelación devastadora vendrá desde afuera del Vaticano, traída por alguien con sangre en sus manos y arrepentimiento genuino en su alma. Documentos explosivos que exponen la corrupción más profunda, la manipulación sistemática, el sufrimiento causado por aquellos que actúan en las sombras del poder. Cuando estos documentos lleguen a tus manos, muchos te aconsejarán ignorarlos, proteger a la Iglesia de la controversia que desatarán. Pero si eliges ese camino de silencio cómplice, elegirás la muerte lenta de la institución que amas. La verdad, aunque dolorosa, es el único camino hacia la sanación. Elena vio cómo el Papa dejaba caer las manos sobre su regazo, las hojas temblando visiblemente. Esto ya ha comenzado a suceder, confesó con voz rota. Un exfuncionario del Banco Vaticano llegó hace apenas 2 semanas con evidencia documental de corrupción financiera a nivel global que involucra cardenales de alto rango. Millones de euros desviados a cuentas personales. Inversiones en empresas de armas y pornografía. Encubrimiento de abusos. Estoy en medio de decidir qué hacer con esa información explosiva que podría destruir la confianza de millones. Y tú lo sabías antes de que sucediera. Entonces el mensaje es real, susurró Elena sintiendo que la habitación giraba. Es sobre eventos que realmente están ocurriendo, no es mi imaginación. Sí es real, confirmó el Papa con voz cargada de emoción. Y lo más perturbador, lo que me ha mantenido despierto durante 3 noches, es que algunas de estas cosas aún no han sucedido, pero el mensaje las describe como si ya hubieran pasado. Es como si el tiempo no existiera para quien dictó estas palabras. Volvió a leer con voz temblorosa. En el jardín donde los árboles antiguos guardan secretos de siglos encontrarás la respuesta que desesperadamente buscas. No en libros de teología ni en consejos de hombres ambiciosos, sino en el silencio donde Dios habla más claramente. El árbol más viejo conoce el camino si tienes oídos para escuchar. ¿Qué significa eso?, preguntó Elena totalmente confundida. No estoy completamente seguro todavía, respondió el Papa pensativamente. Pero hay un lugar secreto en los jardines vaticanos, un olivar antiguo donde algunos de los árboles tienen más de 1000 años de edad. Fueron plantados cuando la Iglesia enfrentaba su propia crisis existencial. Es mi lugar de meditación favorito, donde voy cuando las decisiones pesan demasiado. Quizás el mensaje sugiere que debo ir allí pronto, estar en silencio absoluto, escuchar lo que Dios intenta decirme más allá del ruido de la política vaticana. El Papa dobló cuidadosamente las hojas con reverencia y las volvió a poner en el sobre. Elena, necesito que entiendas algo importante, dijo con seriedad absoluta. No eres la primera persona que viene a mí con un mensaje de este tipo. A lo largo de la historia milenaria de la Iglesia ha habido cientos de videntes, autoproclamados profetas, mensajeros, personas que afirman recibir revelaciones divinas directas. La inmensa mayoría resultan ser bien intencionados pero equivocados, víctimas de su propia psicología, o en casos más raros fraudes deliberados que buscan atención o dinero. Pero ocasionalmente, muy ocasionalmente, algo genuino ocurre que desafía toda explicación racional. ¿Y cree que esto es genuino?, preguntó Elena con voz apenas audible. La Iglesia tiene procedimientos rigurosos para evaluar tales afirmaciones, explicó el Papa. Equipos de teólogos expertos, psicólogos especializados, investigadores que examinan cada aspecto de la vida de la persona, cada detalle de su mensaje. Pero Elena, tu mensaje contiene información que sería imposible que conocieras por medios ordinarios. Y lo que describe sobre mis luchas internas, cosas que ni siquiera he compartido con mis consejeros más cercanos, es demasiado preciso para ser simple coincidencia o adivinanza.
Se puso de pie con movimiento que mostraba el peso de sus 70 años y caminó hacia la ventana mirando hacia los jardines bañados por la luz dorada. «Pero aquí está mi dilema imposible de resolver», continuó. «Si acepto que tu mensaje es auténtico y viene de Dios y actúo basándome en él, estoy poniendo mi fe en algo que no puedo probar científicamente, algo que muchos dentro de la Iglesia verán como superstición medieval o incluso herejía peligrosa. Pero si lo ignoro completamente y resulta ser genuino, podría estar rechazando orientación divina cuando más desesperadamente la necesito. Es la decisión más difícil de mi pontificado». Elena se puso de pie, también acercándose con cautela reverente. «Santo Padre», dijo con voz llena de emoción genuina, «yo tampoco entiendo completamente lo que me sucede. Durante años he tenido miedo de estas visiones, he rezado miles de veces para que se detengan para poder vivir una vida normal. Pero si pueden servirle de alguna manera, si pueden ayudarlo a tomar las decisiones correctas para la Iglesia y para los millones que sufren, entonces quizás tienen un propósito divino después de todo». El Papa se volvió hacia ella y Elena vio lágrimas brillando en sus ojos. «¿Sabes cuál es la parte más difícil de ser Papa?», preguntó con voz quebrada. «No es la responsabilidad aplastante ni las decisiones imposibles que afectan a millones, ni siquiera la soledad profunda que viene con este cargo que me aísla del mundo. Es el constante cuestionamiento interno. Cada noche me pregunto, ¿estoy siendo fiel a lo que Dios quiere o simplemente estoy siguiendo mi propia voluntad egoísta disfrazada de piedad? ¿Cómo puedo saber con certeza? No puedo responder eso por usted, Santo Padre», dijo Elena con humildad absoluta. «Pero puedo decirle con total honestidad que cuando escribí ese mensaje sentí algo que nunca antes había sentido en 40 años de visiones. No era mi propia voz torpe ni mis propios pensamientos limitados. Era como si fuera un canal, un simple instrumento para algo más grande, algo que necesitaba urgentemente ser comunicado antes de que fuera demasiado tarde. Si quieres saber qué más revela este mensaje profético y cómo desata una conspiración que casi destruye el papado, suscríbete ahora mismo, dale like, porque este video está siendo censurado por algoritmos, y comparte con todos para que la verdad llegue a más personas. Activa las notificaciones para ser el primero en ver cuando revelemos las consecuencias devastadoras. Comenta si crees en mensajes divinos o si piensas que todo es coincidencia. Y si valoras este trabajo de investigación que otros medios no se atreven a hacer, apóyanos con un super thanks, porque cada contribución nos permite seguir destapando los secretos más oscuros del Vaticano. 2 días después del encuentro privado entre el Papa León XIV y Elena Martínez, los rumores comenzaron a circular como fuego incontrolable por los pasillos laberínticos del Vaticano. Era absolutamente inevitable. Demasiadas personas habían visto el momento dramático en la plaza de San Pedro cuando el Papa aceptó personalmente el sobre de una desconocida, rompiendo todos los protocolos. Demasiados guardias y personal de seguridad habían presenciado su llegada secreta al Palacio Apostólico para una audiencia privada de 3 horas. Y en el Vaticano, como en cualquier estructura de poder antigua que ha sobrevivido 2000 años de intrigas, los secretos tienen vida corta antes de convertirse en armas políticas. El cardenal Vincenzo Baldassarre fue uno de los primeros en enterarse, porque tenía una red de informantes cultivada durante 40 años de ascenso político. Sentado en su despacho ornamentado con vistas privilegiadas a los jardines, escuchó el informe de su informante, un joven sacerdote ambicioso con expresión cada vez más sombría que revelaba sus verdaderos sentimientos. Cuando el joven terminó de hablar, Baldassarre despidió al mensajero con un gesto impaciente que mostraba desdén y se reclinó en su silla de cuero antiguo, sus dedos entrelazados bajo su mentón, en gesto que sus subordinados habían aprendido a temer. «Un vidente», murmuró para sí mismo con desdén apenas contenido como veneno. «El Papa de América ahora consulta con videntes como si estuviéramos en la Edad Media. ¿Qué siguiente va a leer las entrañas de animales sacrificados?» Baldassarre tenía 68 años y había dedicado 45 de ellos a ascender meticulosamente por las filas de la jerarquía eclesiástica, pisoteando a quien fuera necesario. Era un hombre de intelecto formidable, educado en las mejores universidades católicas de Europa, fluido en 7 idiomas y poseedor de una memoria casi fotográfica para la ley canónica y la historia de la Iglesia, pero por encima de todo era un pragmático despiadado que creía que la Iglesia católica había sobrevivido 2 milenios de crisis no por milagros ni revelaciones místicas ridículas, sino por estructura institucional, sólida como roca y autoridad doctrinal inquebrantable. La elección de León XIV había sido, en su opinión, un desastre absoluto. Un papa americano con ideas progresistas peligrosas, dispuesto a cuestionar tradiciones establecidas durante siglos, abierto al diálogo con elementos que Baldassarre consideraba amenazas existenciales para la ortodoxia. Y ahora esto consultando con una mujer española pobre que afirmaba recibir mensajes divinos como si Dios necesitara mensajeros analfabetos. Baldassarre tomó su teléfono encriptado y marcó un número que conocía de memoria.
respondió al tercer timbre. Buenas tardes, Eminencia, dijo la voz del cardenal Wilhelm Strauss desde Alemania con acento gutural. Wilhelm, necesitamos hablar con urgencia, dijo Baldassarre con voz controlada pero llena de tensión. El Papa ha dado un paso que podría ser el pretexto perfecto que hemos estado esperando durante meses. Durante la siguiente hora, Baldassarre convocó una conferencia telefónica secreta con 5 cardenales de diferentes partes del mundo, todos ellos conservadores acérrimos que habían expresado preocupaciones profundas sobre el pontificado de León XIV y que compartían su visión de que la Iglesia estaba en peligro mortal.